Muchas gracias, señora presidenta. Reiterar los buenos días a los compañeros y compañeras diputadas, tanto presentes ahí en Tenerife como por esta vía telemática, y también al consejero y viceconsejero. La pregunta es muy similar en los términos que con anterioridad pues ya expresó la diputada del Grupo Nacionalista Canario. Conocíamos desde prácticamente el principio de la legislatura la intención por parte de la Consejería de modificar algunos aspectos de la ley del suelo y los espacios naturales de Canarias. Nosotros coincidimos en ese aspecto. Fuimos muy críticos con la aprobación de aquella ley del suelo en su momento. El diagnóstico y algunos de los vaticinios que planteábamos en aquel instante, desgraciadamente, y lo digo porque ojalá que no hubiera sido así, se han confirmado. Si el gran motivo que digamos, movió e impulsó aquella ley del suelo era la paralización, la maraña burocrática y otros muchos aspectos, precisamente la orientación de aquel documento ya decíamos que no iba a resolver ese problema. 3 años más tarde, la realidad al final se impone. Ya esto no es un debate ni siquiera ideológico, la realidad finalmente está ahí. Criticábamos el que se abrieran numerosas puertas traseras que saltaban el planeamiento y por tanto que saltaban pues todos los procedimientos de participación, etcétera, ¿no? Pero bueno, al margen de esa cuestión, vuelvo y reitero, nosotros desde Nueva Canarias estamos de acuerdo con una modificación de la ley del suelo. Cierto es que desde la Consejería se ha hablado siempre que estará en torno a finales de este año 2020 y entre otras cuestiones entendemos que es, digamos, normal y racional ese planteamiento, puesto que yo creo que es idóneo que en primer lugar se apruebe la ley de cambio climático, no solamente por la urgencia, por la importancia, por lo estructurante de esa ley, sino porque probablemente muchas decisiones que en esa ley de cambio climático se lleven a cabo pueden afectar finalmente, digamos, inviten o que conlleven de manera necesaria la modificación de aspectos de la ley del suelo. Algunos ya estarán, obviamente, dentro de la propia modificación de la ley de cambio climático, pero otros tendrán, digamos, el sentido de oportunidad para cambiar. Se ha hablado, por ejemplo, en el ámbito de la ley de cambio climático, de cómo pueden afectar la subida del nivel del mar en un territorio insular como el nuestro y, por tanto, la incidencia que puede tener en los territorios costeros. Y, obviamente, eso habrá que luego trasladarlo a la ley, digamos, que desarrolla nuestro suelo, el uso de nuestro suelo a lo largo de todo el territorio de Canarias. Pero es cierto que el otro día, en la comparecencia de la Diputación Permanente, el consejero hablaba de adelantar en breve una serie de modificaciones puntuales de la ley del suelo que permitieran agilizar inversiones con criterios sostenibles. Nosotros estamos de acuerdo también con esa cuestión. Entendemos además que el momento es propicio, estamos defendiendo la agilización administrativa en un momento, la simplificación en un momento como este, pero reiteramos y vuelvo a insistir, hablar de simplificación o de agilización de trámite no significa abrir la puerta al desarrollismo. Es decir, se pueden trabajar e impulsar sobre todo aquellas inversiones sostenibles o de determinados sectores como el primario que necesitan en un momento como este un impulso adicional y que se agilicen los trámites, que los tiempos, digamos, de tramitación se puedan reducir, que haya más personal en los órganos medioambientales que finalmente tienen que dar el visto bueno a determinados documentos y, por tanto, el continuar los expedientes hasta su finalización, no es, evidentemente no está reñido con seguir siendo escrupulosamente muy celosos de nuestro suelo, del escaso suelo que ya tenemos y, evidentemente, de nuestro medio ambiente, de nuestro patrimonio natural. Lo que queríamos saber, básicamente, es aunque ya avanzaba en aquel día que estarían dirigidos esas inversiones, esas modificaciones puntuales para agilizar inversiones con criterios sostenibles, sobre todo al sector primario, para favorecer, entre otras cuestiones, el autoconsumo. Hablaba también dentro del sector hotelero para favorecer, sobre todo, aspectos relacionados con la renovación y la adaptación energética. Incluso hablaba en el ámbito de la construcción, pero me gustaría que profundizara un poco más y a qué medidas concretas se refiere en estas modificaciones puntuales, que entiendo que la haría mediante decreto ley en este primer instante. Y por último, ya en su momento hablaba, como tiene que ser, obviamente, y nosotros compartimos, que cualquier modificación de la ley del suelo estaría previamente
habría previamente un trabajo con ayuntamientos y cabildos, como bien decía con anterioridad, los auténticos titulares desde el punto de vista del territorio a lo largo de Canarias. Entiendo también que con los colectivos medioambientales o con agentes que van a ser fundamentales, por ejemplo, los colegios de arquitectos, en definitiva, todos los que puedan decir algo en cuanto a esas modificaciones. Me gustaría saber qué contactos ha tenido ya, básicamente cuáles son las Vaya claves que les han finalizando, señor trasladado. Campo. Termino ya, señora presidenta. ¿Qué claves son las fundamentales que les han trasladado, sobre todo desde la FECAN y la FECAE? Y sí hacerles llegar que algunos ayuntamientos que están tramitando sus planes generales tenían ciertas dudas sobre estos anuncios de modificación, que reitero una vez más, nosotros estamos de acuerdo, pero tenían ciertas dudas en la medida en que si están ultimando esos planes generales, si luego podría afectarles modificaciones a final de año de la ley del suelo que tuvieran que significar revertir parte de las decisiones que ahí se han tomado, se han tenido en cuenta en sus distintos planeamientos. Muchas gracias, señor Campo. Por un tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor viceconsejero. Gracias, señora presidenta. Señor diputado, son muchísimas cosas las que ha planteado. Ha planteado las modificaciones urbanísticas que va a llevar a cabo la Ley de Cambio Climático. Es cierto que la ley va a contemplar unas modificaciones, sobre todo en aspectos que tengan que ver con el litoral, con la subida del nivel del mar. Es cierto que se está trabajando en un decreto, como usted bien sabe, que aquí ha anunciado el consejero, para agilizar ciertos temas. Básicamente, y más importantes quizás que los que modifique contenido importante de la ley del suelo, son temas concretos relacionados con el sector urbano turístico y básicamente el sector primario. La ley del suelo intentó modificar y agilizar que los trabajadores del campo, los trabajadores del sector primario, tuvieran agilidad a la hora de la tramitación de sus expedientes, y la realidad ha sido que ha sido muy enfarragoso. Todavía a día de hoy hay muchísimas dudas en los ayuntamientos a la hora de tramitar los usos complementarios en el suelo. El interés público y social prácticamente es una figura inexistente en muchos de los cabildos por incapacidad de interpretar los artículos que desarrollan esa parte del interés público. Hay contradicciones normativas que también se tienen que modificar y se tienen que ajustar un poco. Hay varias sentencias del Constitucional que hay que también aplicar a la modificación de la ley del suelo, y por lo tanto también lleva ese reajuste esta ley. Y me quedo con lo más importante. El decreto de ley servirá para agilizar en el suelo urbano consolidado y para ayudar al sector primario. Esos son los dos grandes ejes, aparte del tema energético, que también toca, pero son los dos grandes ejes y la gran oportunidad que nos ofrece esta herramienta de los decretos ley en una situación de emergencia y tan compleja como la que estamos padeciendo. Y, por lo tanto, sin entrar en las grandes cuestiones de la ley del suelo, que eso se tiene que hacer, obviamente, a través de una revisión profunda y pactada con ayuntamientos y cabildos, las circunstancias de agilización administrativa sí se podían llevar a cabo a través de este decreto de ley y se van a llevar a cabo. Y, por lo tanto, creemos que van a paliar en algo las circunstancias y la queja significativa de muchísimos sectores productivos, y, por lo tanto, era una obligación del Gobierno aplicarla. Incluso sin COVID era una obligación del Gobierno aplicar un decreto de ley para reajustar todo el tema de la agilización administrativa. Es sorprendente que Canarias, con la ley del suelo de 2017, no actuara y no asumiera una directiva comunitaria ya traspuesta, que es la famosa Bolkestein, y la ley de paraguas ómnibus española en esa ley. Y, por lo tanto, muchos actos administrativos que ya podrían haber sido comunicación previa y reglada en la ley no se tuvo en cuenta a la hora de tramitarla. Estamos a tiempo ahora de revertir esa situación y, por lo tanto, el compromiso del Gobierno y el compromiso del consejero y de todo su equipo es que las grandes modificaciones se hagan con consenso de FECAN, FECAI y, por supuesto, de los grupos parlamentarios, y llevar en el breve tiempo de junio
el decreto ley de simplificación administrativa, sobre todo que ayude al sector primario y el urbanismo consolidado y turístico. Muchísimas gracias.